Ahora vamos a hacer un contacto vía Skype con el investigador en temas educativos, Cefas Asensio Flores, con quien hablaremos acerca de la reanudación de las clases en el sistema público nicaragüense. Recordemos que hace 2 semanas, antes de iniciar las celebraciones de la Semana Santa, el gobierno habría anunciado que las vacaciones se extenderían por 1 semana más. Hoy, 20 de abril, se reanudan estas clases en todos los colegios públicos de nuestro país. Algunos colegios privados también habrían tomado la decisión de mantener sus clases en línea hasta nuevo aviso. Para analizar acerca de esta decisión que ha tomado el gobierno y de las recomendaciones que deberían de tomarse en el tema de evitar el contagio o la propagación del coronavirus, vamos a estar abordando este tema el día de hoy con Cefas. Muy buenos días, Cefas, ¿nos escuchas? Buenos días, estoy escuchando bien, ahora sí. Perfecto. Gracias por la oportunidad. Cefas, háblanos acerca de cuál es la diferencia entre las medidas que han tomado a lo largo de todo el mundo y de toda la región centroamericana en cuanto al tema de la suspensión de las clases presenciales y esta decisión que ha tomado el gobierno de no suspender las clases. Únicamente se alargaron las vacaciones prácticamente de Semana Santa y hoy se retoman nuevamente. Bueno, en realidad no hay ninguna explicación para este periodo prolongado de vacaciones, pero entendemos que sí hubo una intención de querer evaluar por parte del gobierno si había alguna señal de la pandemia y quizás prolongar este periodo de vacaciones. Lo cierto es que aparentemente, según la declaración del presidente, todo está normal, entre comillas. La realidad, sin embargo, es que nosotros estamos en un contexto, como todos sabemos, internacional, mundial, en donde la enfermedad se está propagando y no está todavía controlado en ningún país. Se discuten en algunos de ellos las posibilidades de querer retornar gradualmente a la vida económica, sin embargo, todavía no está bajo control. Nosotros en Nicaragua tenemos una particularidad muy especial y debemos de recordar de que aquí llevamos 2 años de aislamiento prácticamente. Es decir, el retiro de las inversiones, el retiro del turismo, prácticamente ha venido aislando al país y eso en cierta forma puede contribuir de manera como factor protector al impacto de la pandemia. Sin embargo, no es suficiente. Es decir, hay otros factores. Todavía tenemos ya casos que se han confirmado, 9 casos, de los cuales los especialistas realmente nos están diciendo que hay más. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud está evaluando únicamente aquellos casos graves, no como lo hacen todos los países, donde todos los casos sospechosos son evaluados y se puede verificar, porque todos sabemos que hay fenómenos asintomáticos o presintomáticos. En el caso de la comunidad educativa de Nicaragua, debemos de recordar de que es una población que tiene una dinámica sumamente importante con la propagación de la pandemia. ¿Por qué? Porque estamos hablando prácticamente de alrededor de 2 millones de personas, sumando todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, educación técnica, universidades, tanto estudiantes como personal técnico administrativo, públicos y privados. Un poco más de 2 millones de personas que tienen familia, que diariamente se están movilizando en buses, en vehículos, que están en contactos en recreo, en aulas donde hay un promedio nacional de 30 personas por aula y en las concentraciones urbanas nos encontramos con 50, 70 personas por aula. Es decir, tenemos ahorita una bomba de tiempo activándose para la propagación de la pandemia. Recordemos también que estamos en un periodo de la primera etapa, ya en una transición a una etapa de propagación mayor, es decir, a lo que los especialistas nos advierten que puede ser exponencial como lo ha sido en todos los países.
Cefas, efectivamente el gobierno ha insistido en que la enfermedad en nuestro país se encuentra controlado por diversas razones y que por ello no envía a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares. También se justificaba el hecho de no suspender las clases con el tema que muchos de los niños que asisten a los centros públicos obtienen en los centros públicos quizá la merienda escolar y este sea básicamente uno de los pocos platos del día que ellos están recibiendo y que esto es importante para ellos. ¿Cuáles deberían de ser las medidas que el gobierno tome, por ejemplo, para estas personas o estos niños que reciben esta merienda escolar y que es el único plato del día que estarían recibiendo? Por supuesto, por supuesto. Hay dos preguntas en realidad. La primera es que si verdaderamente está bajo control la pandemia. Toda la comunidad científica internacional y nacional nos explica claramente que en el periodo inicial hay una aparición de los casos de manera aritmética. Son pocos casos los que aparecen, pero en una siguiente fase de propagación se propagan exponencialmente, es decir, de repente son 100, pueden ser 1000 casos, y es lo que ha sucedido. Y lamentablemente muchos países se han atenido, sus sistemas de salud se han confiado. Le pasó a España, le pasó a Italia, le pasó a Ecuador aquí cerca. Y el hecho pues de que nosotros tengamos un nivel de aislamiento, como te repito, no es suficiente. Si nosotros pudiéramos incidir con prolongar el periodo de suspensión de clases presenciales, estaríamos protegiendo la vida y la salud de la población, de todos los nicaragüenses. Ahora, con respecto a la merienda, evidentemente hay una necesidad, pero eso se puede organizar de tal manera que se definan horarios, se definan periodos ordenados con medidas de distanciamiento social para la entrega específicamente de la merienda a los niños que lo reciben. Eso se puede organizar perfectamente, es una medida administrativa, pero no necesitan estar conglomerados, que es lo que ahora hay que evitar. Ahora, Cefas, ¿pero qué sucederá si el gobierno decidiera suspender clases? También hay que evaluar el hecho de que no todas las personas tienen acceso, por ejemplo, a Internet y tampoco tienen la posibilidad de asistir a centros en donde hay una computadora. Ustedes entiendo la intención de proponer la suspensión de clases, pero ¿cuáles podrían ser las alternativas para que los niños y niñas no pierdan el año escolar y se pueda llevar con cierta normalidad el ciclo escolar de este año? Ok. La realidad es que existen diferentes escenarios. Hay grupos poblacionales dentro de la comunidad educativa que ya tienen una experiencia, que tienen equipos, dispositivos en línea, tienen formación de docentes, soporte tecnológico, etcétera. Esto lo pueden organizar rápidamente y continuar en línea sus estudios, atendiendo a prioridades educativas, que es muy importante en este periodo. Es decir, enfocarse en aquellos desarrollos de competencias que son los que necesita el país aprender en cada nivel educativo. Lo otro es que hay segmentos grandes, como en las áreas rurales, donde no hay acceso a Internet, como lo decía, en donde la radio puede ser una alternativa importante. Y aquí ha habido experiencia de programas de radio para formar y para dar orientaciones pedagógicas, para capacitar a docentes y también para llevar tareas, explicaciones a los estudiantes. Eso también es una alternativa. También no debemos olvidar los celulares. Los celulares son sumamente funcionales para poder establecer chat, para establecer videoconferencias perfectamente entre estudiantes, entre alumnos con docentes, y desarrollar clase aunque sea orientativa. Es decir, en este momento nosotros tenemos una respuesta 100% en los países más desarrollados. Cefas,
Son alternativas. Se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que brevemente dieras una conclusión alrededor del tema de educación y las recomendaciones que las organizaciones internacionales están dando. Bueno, básicamente es que a los padres, a las madres, asuman la responsabilidad. Si se ve venir un camión que viene atropellando niños, gente en el camino, y tu hijo, tu hija va atravesando el camino, lo indicado es separarlo del camino y no decir que en este barrio nunca ha habido ese tipo de accidente. Es decir, aquí el llamado en primer lugar es al Estado para que realmente proteja la vida y la salud de la población. La comunidad educativa tiene un gran impacto en evitar la propagación exponencial. Si se prolonga este periodo de clases en casa, pues realmente estaríamos contribuyendo de manera significativa a reducir los efectos dañinos a la economía, a la salud y a la vida de las personas en Nicaragua. Perfecto, muchísimas gracias, Cefas, por tu participación. Esperemos poder tenerte en otras ediciones.